7:01 esta mañana continuamos avanzando y ya iniciamos nuestra agenda de entrevistas en A Tiempo y tenemos vía Zoom a María Lucrecia Hernández. Ella es abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Con ella queremos conversar acerca de lo que fue ya el corolario, lo que se extrajo de esta visita más reciente que acaba de culminar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien presentó pues un balance de su visita a Venezuela y anunció que su oficina extenderá por 2 años más sus trabajos en este país. Bienvenida, María Lucrecia. Sí, buenos días, Ginette. Un gusto en participar en este programa y un saludo a toda la audiencia de Unión Radio. ¿Cuál fue su lectura de este encuentro que tuvo con ONG, que tuvo también con personas víctimas, que tuvo con organismos del Estado? Sí, bueno, el alto comisionado estaba en una gira por Latinoamérica, Ecuador, Colombia y terminó aquí en Venezuela. Y fue muy importante para nosotros como parte de la organización de la sociedad civil venezolana tener esta reunión con una importante autoridad de las Naciones Unidas. En la visita que nosotros tuvimos con él, distintas organizaciones de derechos humanos que formaban parte del campesinado, de Venezuela, de víctimas de actos de violencia política, organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, de los indígenas, de personas con discapacidad, de niños, pudimos expresar de manera amplia y sin ningún tipo de problema con el alto comisionado de cuál era la situación de los derechos humanos en Venezuela. El comisionado se mostró muy amplio, muy receptivo a todas nuestras denuncias, pero también a todas las propuestas que nosotros hicimos en el marco de la visita. Las distintas organizaciones expusieron su punto de vista, cómo es la situación de los derechos humanos. En el caso de nuestra organización en particular, sí, expusimos el tema de las migraciones, de la movilidad humana venezolana. Ahora en ese caso del que ustedes llevan, que es el que usted conoce con propiedad, ¿qué destaca, no? ¿Qué destacó lo que le presentaron al alto comisionado? Sí, nosotros expusimos fundamentalmente 3 cosas, Ginette. La primera tiene que ver con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra el país que han venido impactando de manera negativa los derechos humanos y en particular algunos derechos como la alimentación, las medicinas, el acceso a una mejor calidad de vida, el acceso a los servicios públicos. Y en particular nosotros hemos resaltado el impacto que ha tenido en el proceso de migración venezolana hacia los países de la región. En particular, nosotros le pedimos al alto comisionado que apoye a Venezuela, al pueblo venezolano, con programas específicos para garantizar los derechos humanos de los migrantes y especialmente el tema del retorno que ha habido en los últimos tiempos de personas venezolanas de países de la región hacia nuestro país. Es decir, programas sociales que apoyen el reintegro de esa población a nuestro país en condiciones dignas, equitativas y que ese retorno pueda hacerse de la mejor forma posible a nuestro país. ¿Ustedes tienen algunas cifras que manejan de las personas que han retornado? Porque nada más se tienen contabilización oficial de las que trae Conviasa en ese vuelo humanitario que suele hacer a países como Ecuador, como a Perú. Sí, Ginette, las cifras, como tú sabes, ha sido una solicitud de nuestras organizaciones de derechos humanos que el Estado dé cifras en torno a la movilidad humana, tanto de las personas que se encuentran fuera del país y como también de las personas que están retornando. Nosotros estimamos que más de 350.000 personas han retornado desde la pandemia hacia Venezuela, pero también hay un flujo de personas que retornan por vías, digamos, no regulares, que entran por algunos pasos fronterizos. Ahora ya con la apertura de la frontera es más fácil, pero que han entrado durante la pandemia a Venezuela, ¿no? Nosotros pedimos que las cifras se den para que nosotros poder hacer un seguimiento más preciso y para poder apoyar con mayor rigurosidad a las personas que están retornando a Venezuela.
Creemos también que es muy importante, y es otro de los puntos que nosotros resaltamos, Ginette, al alto comisionado, y es uno de los puntos que él ha recogido en la rueda de prensa de sus conclusiones, tiene que ver con el proceso de diálogo, el proceso de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil venezolana, como el sistema de Naciones Unidas, a través de asistencia técnica, de acompañamiento, puede apoyar en ese proceso de diálogo en el que esté inserto no solamente el Estado y las organizaciones políticas, sino también la sociedad venezolana, y él se ha mostrado muy receptivo al tema de la asistencia técnica, del acompañamiento técnico por parte de Naciones Unidas hacia nuestro país. Ahora, ¿es posible o ya es un problema en los países donde han llegado los venezolanos que se han ido? Hay gente que asegura que son 6, 7 millones, tampoco hay cifras exactas. ¿Hay algún tipo de mecanismo para auxiliar a estas personas que están dispersas por el mundo? Bueno, primero, desde el punto de vista legal, en los países donde Venezuela tiene embajadas y tiene consulados, ha habido un proyecto de asistencia técnica, de asistencia humanitaria con los migrantes. También hay organizaciones del sistema de Naciones Unidas que se han desplegado y han fortalecido la asistencia en los países donde mayormente está el destino de los venezolanos, como Ecuador, Perú, Colombia. Y también, no sé si tú recuerdas, han habido 2 conferencias donde los países de la región han solicitado donaciones para apoyar a los migrantes, aun cuando han habido muchas denuncias en torno a este tipo de asistencia humanitaria. En el caso de las organizaciones sociales de los países de destino, han habido muchos proyectos de apoyo a los migrantes con comida, con asistencia social, con salud, donde han permitido mejorar un poco las condiciones duras en las que se encuentran en los países de la región, ¿no? Y también ha habido muchas denuncias, Ginette, que es importante señalar, de xenofobia y discriminación contra los migrantes venezolanos, y desde nuestra organización hemos hecho llamados públicos a que cesen esas violaciones a los derechos humanos de nuestros migrantes en los países de destino. Y el sistema de Naciones Unidas también ha hecho llamamiento, también de los relatores especiales, a que se respeten los derechos humanos de los migrantes venezolanos en los países de destino. Ahora ha dicho Volker Turk que se va a quedar esta misión o esta revisión, estas visitas por 2 años más. ¿Ustedes cómo recibieron esta información? Yo creo que es muy importante y es uno de los puntos que nosotros conversamos con el alto comisionado, de poder ampliar un poco la oficina que ellos tienen aquí en Venezuela. Ha venido haciendo un trabajo importante la oficina de asistencia técnica, de acompañamiento con el desarrollo de protocolos sobre temas en un tema tan sensible como es el sistema de justicia, toda la reforma del sistema de justicia. Ellos han apoyado con el tema también del acompañamiento al mejoramiento de las condiciones de los centros de detención, y creo que es muy importante que esta presencia de Naciones Unidas se siga ampliando, siempre en cooperación con el Estado venezolano, para poder de manera conjunta seguir garantizando los derechos y poder atacar las áreas sensibles donde aún necesita fortalecerse los derechos humanos en nuestro país. Ahora, con respecto al derecho a la identidad de los migrantes, sobre todo en Colombia, se habla mucho de esto, que para poder ellos recibir una ayuda o ser reconocidos, porque hay algunos que tienen doble nacionalidad, recibir la asistencia de salud, requieren estar al día con sus documentos en Venezuela. Entonces aseguran que se les hace difícil. ¿Ustedes han trabajado sobre este particular? Sí, nosotros hemos recibido denuncias, como tú señalas, de manera particular en el caso de Colombia, también con la tramitación de cédulas falsas, con documentaciones falsas. Y yo creo que la apertura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, la apertura de la embajada, la reapertura de la embajada y los consulados, es una forma bien importante de poder garantizar los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los niños que han nacido en los países de destino, y de poder seguir mejorando los mecanismos consulares, como también seguir fortaleciendo la relación con el Estado colombiano para que se puedan expedir documentos a los niños que nacen en ese país y puedan también, cuando retornan al país, poder acceder a la documentación necesaria, porque bueno, un niño sin documento es complejo garantizarle sus derechos y poder acceder acceso al sistema de seguridad social. Incluso la educación.
si no tiene Exactamente. sus documentos. Si tuviera que decir usted ahorita iniciando el 2023, ¿cuál es en el área que ustedes manejan en Sures la necesidad más sentida de este tema de la migración venezolana? Bueno, nosotros, como le señalamos al alto comisionado y él también lo señaló, es muy importante el tema del trato digno hacia los migrantes. El alto comisionado exhortó también a las autoridades a garantizar el retorno voluntario, seguro y digno para los venezolanos, y creemos que es muy importante seguir fortaleciendo el retorno de los venezolanos. Desde que inició, digamos, esta migración abrupta de Venezuela, los estados de la región han empezado o han creado una estructura para poder acceder o garantizar los derechos de los migrantes. Ahora creemos que es muy importante también apoyar el retorno y que el Estado, junto al sistema de Naciones Unidas, apoye el retorno con programas, con planes sociales, con ayudas a las personas que están retornando. Creemos que eso hoy es una situación que debe ser atendida mediante una política social para atender a la migración venezolana de manera precisa y específica. Bueno, muchísimas gracias María Lucrecia Hernández por haber estado en A Tiempo, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Vamos a una nueva pausa.